Hola con cada uno de ustedes. Siempre es una bendición encontrarnos cada semana para repasar nuestra lección de escuela sabática. En esta oportunidad, el título de la lección es Justificación por medio de la fe. Para comprender el tema de la justificación, nosotros necesitamos recordar la condición humana. Nuestra condición es pecado. Vivimos en el pecado. Sabiendo que el pecado es la ruptura de relación entre el ser humano y Dios, entonces el tema de la justificación se torna un tanto más accesible a la comprensión humana, porque sabiendo nuestra condición podemos encontrar realmente cuál es el camino que debemos seguir. El texto central se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El estudio para esta semana es el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 28. El primer aspecto que nosotros debemos comprender es que la ley que guardaba, la ley que era un deleite, luego del pecado se convierte en la ley que condena. Nuestro estado de pecado hace que la ley nos condene. La lección es bastante clara y enfática al resaltar y poner un ejemplo bastante importante. Una enfermedad. Por identificar los síntomas, nosotros no podemos curar la enfermedad. La ley es aquello que nos muestra los síntomas del pecado. La ley es aquello que nos muestra cuán mal podemos estar llegando a ser. Pero no nos salva. Simplemente nos hace reconocer y nos muestra que tenemos la necesidad de un Salvador. El segundo aspecto es también importante y la lección lo menciona como la justicia de Dios. La justicia de Dios está centrada en el accionar de Cristo. La justicia de Dios se centra en lo que Jesús hizo aquí en la tierra para salvarnos del pecado. Todo el ministerio de Jesús, toda la labor que Él cumplió, los pasos que Él dio, la vida santa, la vida perfecta, el ejemplo que nos dio, es la justicia de Dios, es la manifestación, es la forma como nosotros, ante la justicia, porque justicia, menciona la lección, tiene relación con justificación, es a través de la vida de Cristo que nosotros somos justificados. La justicia de Dios en Cristo Jesús es tu justificación y es mi justificación. Y el tercer aspecto, no menos importante, pero también profundo, es el asunto de la fe. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Qué significa esto? Nosotros somos justificados por la fe, por creer en Jesús. Y creer en Jesús significa hacer lo que Jesús hizo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Resaltar los 10 mandamientos, resaltar la ley moral, que fue la base de todo el ministerio de Jesús. Cabe resaltar y cabe mencionar que nosotros que vivimos lejos de la ley, con una ley que condena, cada vez que vamos a Jesús, formamos parte del pueblo de Dios. Cada vez que nos justificamos, cada mañana al despertar, al hacer nuestro culto, cada vez que nos entregamos a Dios en oración, en alabanza, cada vez que nos entregamos en el trabajo misionero, nosotros estamos viviendo con Jesús. Por lo tanto, la ley nos cuida, la ley nos protege. Sin embargo, cuando vamos al pecado, cuando caemos en el pecado, la ley que nos protegía por nuestra desobediencia, por apartarnos en algún momento de Jesús, esa ley nos condena. Y eso nos vuelve a llevar por fe a Jesús. Y mirar a Jesús es mirar el camino hacia la salvación. El secreto para nosotros mantenernos firmes hasta el final es mirar a Jesús, es creer. Por eso, el asunto de la fe no es tan sencillo. Creer significa hacer. Creer que Jesús nos salva nos lleva a poder cada uno de nosotros, cada día, buscar la presencia de Jesús en nuestras vidas. La justificación solo por la fe es el título de la lección de esta semana. Podríamos resumir la lección en un pensamiento bastante claro. La justicia de Cristo es nuestra justificación. El plan de salvación es la justicia de Cristo. Nosotros somos justificados por la vida de Cristo, solo por creer. Pero cuando nosotros creemos, estamos dentro de la ley que protege. Cuando nosotros dejamos de creer, comenzamos a vivir y a hacer nuestras obras guiados por nuestros pensamientos, entonces nosotros somos condenados por la ley. Cuando somos guiados por nuestros pensamientos, es bastante
notorio esto, cuando egoístamente tomamos decisiones que creemos que es lo mejor y pasamos por encima de la autoridad de los demás. La primera persona a quien debemos consultar es a Dios y es buscar en su palabra lo que debemos hacer. Un ejemplo claro, como lo vengo diciendo en muchos videos, cuando tú te peleas con un hermano, cuando tú te peleas con un miembro de iglesia, Mateo 18:15 nos dice, ve a hablar con él, ve a solucionar el problema con él. No converses con alguien más, no converses buscando excusar tu error, búscalo, ora, llora con él, porque Jesús nos dice, cuando nosotros amamos, vamos y rescatamos a la oveja perdida. Que Dios te acompañe y Dios te bendiga en esta semana y que esta lección haya sido de bendición para ti. Nos vemos hasta la próxima semana.